Vamos a ver si pongo con el P11 ese, ya, León. Hay una colito. Cola para todo aquí. Final. Ya, tú bajaste ya. ¿Habrá que ponerse un segundo? No, hombre, no. Dale por otro. No, andela. Cola ahí, ¿eh? Dos. Dale, ve. Ah, tú sabes. Mira. Bien, cosita en las manos. Sí. Ya nos bajamos del monstruo este. Bueno, nuestras amistades viven en Playa, ¿no, Claudia? Sí. Por la avenida 70 para atrás, Bien lejos. bien lejos. ¿Qué ¿Sí? Sí, bueno, en fin. No, tú sabes lo que viene ahora. La parte más bonita de todo esto. ¿Qué? Ver si podemos comprar incienso. Ay, sí, ¿eh? Sí. Personalmente somos fanáticos a que el cuarto tenga olor a incienso. No, por lo rico que se siente así. Ay, vamos a ver si no subió de precio, porque antes estaban a 200 pesos un paquete de 20 inciensos. Ajá. Pero no sé si ahora siguen con el mismo precio. Y luego viene la otra parte no bonita de esta historia, que es El transporte. que el P1. También. Para tanto a los organizadores y todo eso, porque te conozco. Ay. Pregunta ahí. A ver, enséñanos ahí qué fue lo que compraste. Mira esto, mira la caja que compré en los organizadores. ¿Y eso para qué tú lo quieres, Claudia? A ver, explícame Para ahí. echar los comitos y todas esas cosas que tengo, la mesita esa reventada que no le cabe nada. No, y que cada vez que abres la gaveta se cae todo. Entonces yo pongo los pomos aquí de perfume y de cosas de esas. Y pues están organizados, no se caen y se ve bonito. La verdad es algo bastante útil. Eso además de los inciensos que compramos, que Ah, sí. hay que compramos. encender uno todos los días en el cuarto. Eso sí, Sí. olvídate de eso. En realidad tenemos como 20, 36 inciensos más o menos. Pero tú no compraste 36 más lo que te quedan en la casa. Sí. Ah, tenemos más de 40, 50. Pan entero. Sí, sí. Uno diario, ¿eh? Ay, sí, es que es tan rico después que tú te bañas. Así. Ay, sí. Prender un incienso para dormirte. Muy saludable. Sí. Hay una paz dentro de ese cuarto. Increíble, la verdad. Con las velas, con el incienso. Es agradable estar ahí. ¿Oí? Vamos. No, 20 pesos ya la cosita de maíz. ¿Oíste? No lo sabes. ¿Para qué, hombre? A todo traen por ahí para allá. Salió, terminó la prueba ahora mismo.
Tercera. ¿Y qué? Mío, porque yo no sé, lo estoy diciendo. A ver ahí. Tercera. Tercera. Es casi directo, bro. No, hasta 70. 300 pesos. Dale, vamos. Yo lo he dicho antes que yo era cercano. No, no es lío, bro. Gracias. Agua. Ahora caminar. Por suerte, siempre tenemos el GPS. Fran siempre seguía por ahí y llegamos a los lugares. Google Maps, tu mejor opción. Debería promocionarnos, Sí, patrocinarnos. Yo ser embajador de de Google Maps. No, ya tú eres local guide. Sí, Local Gear, level 6. Level 7. Level 6. Level Ah. 6. Sí. 6 level. Ahí pensaba que era el 7 ya. No, para llegar al 7 hay que echarla durísimo, ¿viste? Tienes que poner una cantidad de lugar Mira, ahí. estos son embajadas, ¿no? Sí, esto es zona de embajada ¿Y esto qué es lo que es? De hoteles. Embajada. ¿De dónde carajo es esa bandera? de Benin. Benin. ¿Dónde Benin. queda eso? No quiero parecer ignorante, pero ahora no recuerdo. Prefiero decir eso. Benin, ¿eh? Benin, sí. No es primera vez que escucho ese país, ¿no? Sí, es la primera vez que sí lo escucho. ¿Tú? Dime tú, ahí las visas ven. ¿Se las pero en el mismo día? ¿Una visa? Sí, es lo que te digo. Visa para Benin. Ay, debe haber ahí. ¿Qué hay que hacer para ir a Benin? Seguro tener una pila de dólares en el banco, residencia aquí y todo eso. A lo mejor es libre visado de uno aquí en la bobería. No. Chacho, tuviese la cola que ahora la mal. No. Es ¿Que no? déjenos en los A ti te comentarios. asombra, Claudia, que una embajada ponga libre visado para que tú veas como los vuelos primero se ponen a $5,000 cada vuelo y la cola llega a la mal. Déjanos en los comentarios dónde queda Benin. Ni idea. Hablas bajito. No, aquí no hay un vendedor de cloro ni nada de eso. Aquí el vendedor de cloro te toca la puerta. Aquí es vendedor de conversa. No, es que hay un silencio aquí. Que vaya. Yo durmiera ahí mismo una maga durmiera, viviera ahí. Verdad, tengo una tienda de campaña y todo. Ay, Dios mío, qué silencio hay aquí, por Dios. Bueno, después de tanto recorrido del P11, que si yo me descongelaba, todas esas cosas, cogimos un carro, después que compramos el organizador, que eso, Fran, ¿tú le grabaste cuando cogimos el carro? Sí, Las claro, imágenes, lo que vieron anterior. Cogimos un carro y ya llegamos al lugar donde veníamos. Les conté que era una amiga en común de Twitter. Ella hace música, así que igual les dejo por acá algo sugerido con su música para que vayan y lo consuman si así les gusta. Y bueno, nos invitó a almorzar. Yo con la comida
Yo amo comer y entonces nos dieron por la vena del gusto porque a Fran también le gusta comer. Me encanta lo que hay hoy. Te Hoy motiva, me van a ¿eh? sorprender con una crema blanca. Ay, Sí. ay, ay. Fran es muy ñoño y entonces ella le dijo, no, ¿quieres comer con salsa blanca o con salsa de tomate? Y Fran lo miró y dijo, ya voy a probar la salsa blanca. No, es que huele muy bien hoy. Sí, aquí me tiene como un color. Agüita. Agua. Eso tiene muy buena pinta. ¿Te los comes hoy? Sí, claro, ¿eh? ¿Qué les pasa? No se está No, eso no. Ahorita me dijo que los padres Ya nos tenían vamos, manía. luego les voy a enseñar el regalito del sorteo que les hablé y pues ya, creo que sí, bueno, vamos a esperar un carro. ¡Ay! Vamos a dar un beso. Mira esta cosa que linda. ¿Cómo se llama él? Bonifacio. Ahí está bonito. Ay, Bonifacio, tú. Oye, ya nos vamos que se nos va a hacer tarde y luego le seguimos grabando. Salimos de la casa donde estábamos y miren a quién recogimos. ¡Hola! Yo creo que en este canal no te conocen porque este es el canal que tenemos Fran y yo. ¿De la pareja? Sí. Hola. Ella es Didi y también hace contenido en mi canal principal. Sí la han visto varias veces, pero aquí es primera vez. Y miren lo que tenemos aquí. ¡Un chocolate! Ella, yo no sé cómo tú pudiste soportar la tentación. Ni yo lo escondí mucho. Nada, esto fue un regalo de un seguidor del canal de Fran y del mío, pero ahora sí lo vamos a devorar porque el antojo se lo merece. Te mereces el pedacito para habérmelo guardado. Después de recoger a Didi, a mi Gibis aquí, pues vinimos a ver al suscriptor que le estaba comentando que vino y no lo habíamos visto. Entonces hacía rato, años desde que yo empecé en YouTube, que estamos por conocernos, que usted verá que un día no sé qué. Y bueno, aquí está. Hola, saludos. Tenemos a Víctor, el Chocorruco. Él es el suscriptor tanto de Fran como mío y ahora también es miembro de la membresía de este canal. Así que estamos compartiendo aquí y pues nada, yo me La noche trajeron promete, ¿eh? Sí, escuché algo de un bar, una cosa así. una ¿eh? cosa así, ¿eh? El Bueno, mira madre lo que en este estamos video. haciendo. Estamos comiendo tostones. ¿Te gustó el tostón? Riquísimo, Relleno. riquísimo. Tostones rellenos riquísimos. Estamos comiendo pizza con camarón una escondido. deliciosa pizza con camarón escondido. Estamos comiendo una riquísima pizza de jamón con piña Hawaiana, se y dice aquí. una pizza Ajá. hawaiana y unos deditos de Croquetas. 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 Croquetas, así mismo Así es. estamos. No, Y- pues aquí la verdad compartiendo con estos maravillosos youtubers, los mejores youtubers de Cuba, los número uno, muy carismáticos, pero lo más importante es la calidad de personas que son excelentes compañeros, Gracias. excelentes amigos y la verdad con todo el gusto del mundo en esta bonita experiencia que estoy viviendo con ellos. Y salud. Gracias. Bueno, tenemos un compromiso ya de hacerle un caldo. La una caldosa mía es caldosa. famosa, la caldosa mía es famosa. Voy a cocinar una caldosa por a acá. este canal hay que ponerle las caldosas de Frank. Hay que poner una sección de caldosa. Yo creo que cada vez que venga un seguidor, hacer una caldosa. Sí, ¿eh? Y entonces él estaba diciendo que extraña
el picante. El picante. Yo Entonces no nosotros tenemos un ingrediente. creo que por la casa hay algo de secreto. picante ahí, Todavía traído de México, queda, traído de sí. México. Excelente. ¿Cómo es que se llama? Tajín. 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 Chiquito. Eso Ujú. lo tenemos allá. El polvito. Así que vamos a hacer caldosa, pero esta vez con picante. Con picante. Así que vamos a ver cómo queda eso. Mientras tanto, yo me voy a quedar aquí consumiéndome por los carbohidratos y por todo. Él me hizo un regalo de una cosa así, una java, como se dice aquí, es un sobre bien grande de Sabritas. Yo me faltó nada para hacer así, meterme adentro. Casi me las como todas, casi pero no alcanza. Me las comí toditas. Mira, se están buchando. ¿Y el chicharrón les gustó? ¿El chicharrón? El chicharrón no lo hemos abierto. Ah, ok, perfecto. Solo abrimos la sabrita. Igual de rico que la sabrita, Ay, se qué la cosa más recomiendo, se la rica. recomiendo. Sí, Claro que sí. están divinas. Así que nosotros vamos a seguir compartiendo. Si en la noche vamos al bar, les ponemos alguna que otra imagen. No estamos grabando tanto porque estamos dedicándonos más como que a disfrutar el momento. Así a veces se me olvida que estoy grabando, pero nada. Ustedes quédense ahí. Fran, habla, que en este video me has hecho hablar a mí. El problema es que yo estaba comiendo, ¿me entiendes? Qué descarado. Bueno, nos vemos dentro de un rato. Bueno, ya nos vamos. El carro está ahí abajo, ya vino a buscarnos ese amarillito. Y entonces estamos recogiendo las cosas aquí para irnos para la mar. Nos cobran 800 pesos porque ya son las 8 de la noche y entonces ya la tarifa subió. Así que vamos a ver cómo llegamos a la mar con todas estas cositas. Vámonos ya. Llegamos a la casa, ya me puse cómoda, miren esto, me subí el moño, este es el moño de bañarse, como digo yo, pero ahora les voy a enseñar lo que compramos por la mañana, el organizador, lo bueno que está y lo práctico, me cupo todo. Tengo a Fran ahí. Ay, con ganas de bañarme ya que estoy. Ponme a calentar agua para bañarme, niño, por favor. Ahora te la caliento. Agüita caliente. Ay, Dios mío. Yo creo que a nosotros nunca le hemos enseñado este cuarto. No, pronto. Dice el colega que ustedes vieron ahí, ¿no? Que esto se usa para dormir. Yo creo que Me voy a tomar una, ¿eh? me voy a tomar una hoy para ya estar esta mañana a 6 de la mañana, yo no sé. Miren, como siempre, miren, yo les había contado que nos gusta prender el incienso después de que nos bañamos, para las buenas vibras, el olor rico. No nos hemos bañado, pero hacía falta el incienso ya. Ya hacía falta. ¡Ay, saca los otros! Ay, Tenía Dios. que haber prendido uno de los otros, a ver a qué Te huele. lo dije, viste, que encendieras uno nuevo, yo te lo dije. Así mismo. No, pero les regalé un paquetico de inciensos a Didi porque ella fue la que me pegó el vicio de los inciensos. Así que, pues nada, hace rato no nos veíamos y le regalé un paquetico. Pero, no obstante a eso, tenemos 2 paquetes más. Ay, y miren, me puse a hablar de los inciensos y se me olvidó por completo. Miren el organizador, miren cuántas cosas caben ahí. Casi todo lo que yo tenía aquí en el reguero. Bueno, sí, yo creo que es todo, ¿eh? Sí, Todos los pomos que teníamos sueltos están allá adentro. Miren esto, las cremas. Esta crema nos la regaló un amigo junto con esta. Esta es para los pies y esta es crema depiladora. Esta crema también es otra crema depiladora. Valga la redundancia. Estos perfumitos que los venden acá son aguas de colonia para después de bañarse. Este también. Esta es mi joya. A ver. Ya que estoy aquí, les presento mis perfumes. Esto fue un regalo de... Ay, Dios, se cayó la tapa. Un regalo de una suscriptora mía de mi canal principal. Yo amo este perfume. Descubrí el olor a cielo cuando olí este perfume. Dios mío. Y esta otra colonia, que ahora igual se las... Es que un olor divino. Miren esta otra colonia. Me encantó, de verdad. De los regalos más bonitos. Yo creo que este perfume ha sido el mejor de todos. Y para esto, Fran,
Fran, ¿qué tú haces? Picando. ¿Picando qué? Maduro. Dame. Dame. Ah, estos son los regalos que nos dio el suscriptor. Enséñaselo. Mira todas estas bendiciones. Miren esto. Casi todos me los comí yo. Esto es riquísimo. Esto también, que son estas cositas. Miren estos chocolates. Yo nunca los he probado. Ah, mira los inciensos aquí. Y esto, te lo juro que yo nunca en mi vida he probado una Oreo. Y ahora lo voy a hacer. Yo voy a grabar el momento exacto yo comiendo una Oreo, porque esto es demasiada tentación para mí. Tú las has probado, ¿verdad? Yo nunca. Una locura, ¿eh? Qué rico debe ser eso. Es que yo siempre las veo en los videos y yo digo, algún día yo comeré Oreo. Los tomates de la ensalada los sacamos acá del patio porque ya la temporada de tomates se está acabando, entonces el precio está súper alto, 65 pesos, 70 los que tienen. Entonces mi papá tenía sembrado por acá. Vean estos tomates acá atrás en el patio. Muchos amigos me preguntan que por qué en casa de Claudia no se hace lo mismo, y el tema es que la tierra de casa de Claudia es un poco más arenosa, entonces no se da muy bien los cultivos. Sin embargo, cuando nacen así silvestres, o sea que tú no siembres la semilla, por ejemplo, de calabaza, nace la mata de calabaza y da calabaza cantidad. Vean esto, como hay algunos que se echan a perder, ¿no ves? Esas cosas negras que está podrido ya, porque como no estamos en época, se van echando a perder, entonces hay que cogerlos así cuando están ya un poco, no ve, miren, este está podrido, y cogerlos un poco grandecitos así, ¿vieron? Antes de que los bichos vengan y se los coman. Luego en otro video les prometo hacerles una especie de no sé, patio tour en otro video, no en este, para que vean todo lo que tiene mi papá por acá sembrado. Toca hacer el arroz. Quiero que vean la guanábana que acabé de arrancar de la mata que tenemos acá atrás en el patio, que ahora mismo se las voy a enseñar para que ustedes vean. Fíjense ustedes qué grande, y está súper madura, porque vean como cogiéndola por acá la piel como que se le movió un poquitico. Esto acá en Cuba se le conoce como guanábana, a lo mejor en otro país tiene otro nombre. Esto que ustedes ven no son espinas, es que son así, no pinchan, o sea, no ven que la tengo cogida con la mano, no pasa nada. Con esto se hace champola, ¿ya? O helado, jugo y ese tipo de cosas. Fíjense, tenemos otra por acá. Tengo estas dos que también las arranqué hoy, y ahora les voy a enseñar otra que también está madura. Déjenme poner esto por acá. Dios mío, mamá, ¿qué tú vas a hacer con eso hoy? ¿Con esas guananas? No, mijo, ¿qué voy a hacer si no hay leche para hacer champú? No, pero... Jugo natural, muy Jugo, rico y muy refrescante para estos calores que están haciendo ahora aquí. La guanabanona. Déjame enseñarles las otras que están maduras, fíjense. Esta es la mata como tal, quiero que la vean. Es toda esta por acá, fíjense. Este es el tronco, no sé qué, y estas son todas las hojas. Fíjense como tienen guanábanas chiquiticas. Quiero que vean esta. ¿Vieron? Pero esta está verde, esta está verde. Ahora, miren, para que vean que está cargada por acá, por acá, por acá. Miren esta. Esta en 2 o 3 días, cuidado, ya está ella. Miren esta por acá. Fíjense ustedes que la mata está cargadita. Ahora, quiero que vean esta, miren. Esta está madura. ¿Saben por qué? Miren la coloración. Fíjense. Este está más verde, y vean esta como tiene un verde un poco más clarito. De hecho, se parece un corazón. Qué cosa más curiosa. A mi abuelo, que en paz descanse, le encantaba la guanábana. Pero le encantaba. Creo que hay 2 o 3 guanábanas que están maduras. A ver, voy a ponerla por acá en el suelo. Fíjense, esta otra de aquí, fíjense, vamos a arrancarla también, porque vean, está madura. Otro síntoma de que la guanábana está madura es, no ve, que hace que las espinitas estas, que ya les digo, no son espinas, pero bueno, vamos a llamarle espinitas,
se anchan, o sea, se anchan unas que la otra. Vean cómo esta las tiene un poco más juntas, esta las tiene un poco más separadas. La pongo por acá y me queda una última que la vi, es esta que está para acá. Fíjense ustedes que también está súper grande. Estoy convencido que a muchos se le está haciendo la boca agua. A mí en lo particular no es que no me desagrade, yo me la como en champol, en durofrita, pero no es una fruta que me llama muchísimo la atención como el mango, la guayaba, la ciruela. Pero la guanábana es una exquisitez, es una delicia, es una fruta exótica porque esto no se da en todos los lugares del mundo. No es como el mango o el limón, que a lo mejor usted puede hacer un híbrido y sembrarlo en un lugar con un clima un poquitico fuera de lo normal, que no sea tropical o algo así. Pero la guanábana es muchísimo más complicada. Bueno, con el apuro y el corre-corre y el dale pa' aquí y el no sé qué, se me olvidó enseñarles la ropa que me iba a poner y se me olvidó enseñarles cómo quedó el maquillaje. Pero bueno, yo después voy a encontrar un baño por ahí para enseñarles todo. Les voy a contar que habíamos cuadrado, cuadrado quiere decir coordinado. Habíamos coordinado con un chofer que es el que siempre nos lleva a todos los lugares, y entonces para que nos recogiera en la casa a las 8:30 de la noche. A las 8:29 mandó un mensaje que no podía ir nosotros a esa hora. Como que, ¿qué nos hacemos ahora? En fin, no sé qué habrá pasado, porque habrá quedado mal en ese momento, pero bueno, nada, que salimos y entonces la hermana de Fran y yo andamos en zapatos altos, pero altos, y no tenemos como unas sandalias bajitas para caminar. Vinimos así porque sí. Y ahora estamos aquí, ya llegamos a Alberto Brecht, que es el lugar donde se va a hacer el concierto. Haz tú la historia del transporte que tuvimos que tomar para llegar hasta acá. Yo digo que existe el dios del transporte aquí en Cuba. A mí me escucha. Estábamos ahí, bueno, ya claro, le estaba comentando que el chofer tuvo un imprevisto y no pudo recogernos. Y el tema es que nos pasa una gacela. Esto es una especie de... Es un taxi para transporte. 9-10 personas, un taxi que puede tener 10 personas dentro, pero la marca es Gazelle. Entonces aquí en Cuba, tú sabes, le llamamos Gacela. En fin, nos pasa así por el lado, nos dice, oye, ¿para dónde van? Y yo le digo, bueno, hermano, taxi directo te sirve hasta aquí. Y ya hablamos, nos cobró 1000 pesos, pero... 1000 pesos al cambio, ¿cuánto sería más o menos? Te lo voy a dejar por aquí. Vamos a hacerlo en la pantalla, los dos cambios. No, es que ahora mismo no sé cómo está el dólar en la calle. Entonces es bien complicado, pero nada, estamos acá. El tema es que nos dicen que el concierto como tal empieza a las 12 y hoy el colega, el mexicano, el Chocorruco que ustedes vieron ya en este canal, bueno, es el cumpleaños mañana. Entonces vámonos por un bar a esperar su cumpleaños. Entonces nos vamos por un bar a esperar su cumpleaños y, o sea, creo que no vamos a poder estar como tal en el concierto. Y los dramáticos en los acontecimientos, Siempre pasa algo, que al final tenemos planeado una cosa y hacemos la mitad de esa cosa más otra. Pero enséñale a mi hermana para que vean a mi hermana. Ahora mucha luz, ya les dije que en un baño. En un baño, mira, cuando entremos al baño, vamos a ir al baño. Sí, vamos al Y baño vamos a y enseñar vamos a enseñarles el outfit. Los porque... maquillajes Ay, y el sí. outfit. El outfit. A ver, voy a encender un momentico la linterna para que vean, un momentico. Los zapatos con que andamos. Sí, enseña eso, por favor. A ver, mira. Mira esto, miren eso, por favor. Con eso anda ella y con esto ando yo. Así que imagínense caminar con estos zapatos altos por toda la mar, que es bache. Horrible.